Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatoni.com y con este vídeo iniciamos una nueva sección dedicada al MQTT. Algunos de vosotros conocerá ya de sobra lo que es MQTT, a otros os sonará pero no sabréis claramente qué es el protocolo MQTT. Y para todos aquellos que desconocéis totalmente qué es MQTT, esta sección va a ser muy interesante. Empezamos. ¿Qué es MQTT? MQTT son las siglas de MQ Telemetry Transport, aunque en primer lugar fue conocido como, os lo voy a dejar que lo diga el Google, que lo va a pronunciar mejor que yo. Message Queuing Telemetry Transport. Pues bien, es un protocolo de comunicación M2M o Machine to Machine, que es un protocolo de mensajería basado en estándares o un conjunto de reglas que se utiliza para la comunicación de un equipo a otro. Los sensores inteligentes, los dispositivos portátiles y otros dispositivos de Internet de las Cosas, también llamado IoT, generalmente tienen que transmitir y recibir datos a través de una red con recursos restringidos y un ancho de banda limitado. Estos dispositivos IoT utilizan MQTT para la transmisión de datos, ya que resulta fácil de implementar y puede comunicar datos IoT de una manera eficiente. MQTT admite la mensajería entre dispositivos a la nube y de la nube a los dispositivos. Hagamos un poco de historia y vamos a ver qué es el protocolo MQTT. El protocolo MQTT se inventó en el año 1999 para su uso en la industria del petróleo y el gas. Los ingenieros necesitaban un protocolo para un ancho de banda mínimo y una pérdida de batería muy pequeña para supervisar los oleoductos vía satélite. Inicialmente, el protocolo se conocía como transporte de telemetría de Message Queue Service, debido al producto de IBM con el que se creó. En el año 2010, IBM lanzó MQTT 3.1 como un protocolo gratuito y abierto para que cualquiera pudiera implementarlo. Después, en el 2013, se envió al organismo de especificación de la Organización para el Avance de Estándares de la Información Estructurada, OASIS, para su mantenimiento. En el 2019, OASIS lanzó una versión 5 del MQTT actualizada. Ahora, MQTT ya no es un acrónimo, sino que se considera el nombre oficial del protocolo. Pero, ¿qué tiene MQTT para ser un protocolo tan importante? El protocolo MQTT se ha convertido en un estándar para la transmisión de datos en IoT, ya que ofrece los siguientes beneficios. Es ligero, eficiente y escalable. Implementar MQTT en dispositivos IoT requiere recursos mínimos, por lo que se puede usar incluso en pequeños microcontroladores. Por eso es fácilmente implementable en ESP8266 y por supuesto en los ESP32, que son los que voy a utilizar yo para realizar las pruebas de este protocolo. Por ejemplo, un mensaje de control MQTT mínimo puede tener tan solo 2 bytes de datos. Los encabezados de los mensajes MQTT son pequeños para poder optimizar el ancho de banda de la red. Implementar MQTT requiere una cantidad mínima de código y consume muy poca energía en las operaciones. El protocolo también tiene funciones integradas para admitir la comunicación con gran cantidad de dispositivos IoT. El protocolo MQTT también es fiable y seguro. Muchos dispositivos IoT se conectan a través de redes móviles poco fiables y con un ancho de banda limitado y alta latencia. Ahí es donde MQTT, con sus funciones integradas, reducen el tiempo que tarda el dispositivo IoT en volver a conectarse a la nube. También define 3 niveles diferentes de calidad de servicio, a la fin de garantizar el uso para todos los casos. Y por supuesto, MQTT facilita a los desarrolladores
el cifrado de mensajes y la autentificación de dispositivos y usuarios mediante protocolos de autentificación modernos. Por último, MQTT es ampliamente admitido. ¿Por qué? Porque varios lenguajes como Python tienen un amplio soporte para la implementación del protocolo MQTT. Por lo tanto, los desarrolladores pueden implementarlo rápidamente con una codificación mínima en cualquier tipo de aplicación. Ahora vamos a hablar de los componentes que entran a formar parte en cualquier red MQTT. MQTT implementa el modelo de publicación o suscripción mediante la definición de clientes y agentes, tal como se muestra a continuación. Por un lado, tenemos un cliente MQTT, que es cualquier dispositivo, desde un servidor hasta un microcontrolador, que ejecuta una biblioteca MQTT. Si el cliente envía mensajes, actúa como editor, y si recibe mensajes, actúa como receptor. Básicamente, cualquier dispositivo que se comunique mediante MQTT a través de una red puede denominarse dispositivo cliente MQTT. Por otro lado, tenemos un agente o broker MQTT. El broker es el sistema backend que coordina los mensajes entre los diferentes clientes. Las responsabilidades del broker incluyen recibir y filtrar mensajes, identificar a los clientes suscritos a cada mensaje y enviarles los mensajes. También se encarga de otras tareas como la autorización y la autentificación de clientes MQTT, es decir, todos aquellos usuarios que quieren conectarse a la red. Pasar los mensajes a otros sistemas para su posterior análisis. Y el control de mensajes perdidos y sesiones de clientes. Por último, tenemos una conexión MQTT. Los clientes y los brokers comienzan a comunicarse mediante una conexión MQTT. Los clientes inician la conexión al enviar un mensaje conectar al agente o broker MQTT. El agente confirma que se ha establecido una conexión al responder a ese mensaje. Por tanto, tanto el cliente MQTT como el broker necesitan una conexión TCP/IP para conectarse. Los clientes nunca se conectan entre sí, solo a través del broker. ¿Cuál es el principio en el que se basa MQTT? El protocolo MQTT funciona según los principios del modelo de publicación o suscripción. En la comunicación de red tradicional, los clientes y los servidores se comunican directamente entre sí. Los clientes solicitan recursos o datos al servidor y a continuación el servidor procesa y envía una respuesta. Sin embargo, MQTT utiliza un patrón de publicación o suscripción para desacoplar al remitente del mensaje editor del receptor de mensaje suscriptor. En lugar de ellos, un tercer componente, denominado agente de mensajes o broker, controla la comunicación entre editores y suscriptores. El trabajo del agente consiste en filtrar todos los mensajes de los editores y distribuirlos correctamente a los suscriptores. El agente desconecta o desacopla los editores y suscriptores de la siguiente manera. Tenemos un desacoplamiento espacial. El editor y el suscriptor no conocen la ubicación de la red el uno del otro y no intercambian información como direcciones IP o números del puerto. Desacoplamiento en el tiempo. El editor y el suscriptor no se ejecutan ni tienen conectividad de red al mismo tiempo, o no tienen por qué tenerla. Y desacoplamiento de sincronización, que tanto los editores como los suscriptores pueden enviar o recibir mensajes sin interrumpirse entre sí. Por ejemplo, el suscriptor no tiene que esperar a que el editor envíe su mensaje. A continuación voy a explicar una descripción general del funcionamiento de MQTT. Por un lado, un cliente MQTT establece una conexión con un agente o broker MQTT. Es decir, el cliente le hace una petición al broker. Una vez conectado, el cliente puede publicar mensajes, suscribirse a mensajes específicos o hacer ambas cosas. Cuando el agente
o el broker MQTT recibe un mensaje, lo reenvía a todos los suscriptores que están interesados, es decir, todos aquellos que se han suscrito. Vamos a intentarlo explicar de una forma más sencilla. El término tema se refiere a las palabras clave que utiliza el agente MQTT a fin de filtrar los mensajes para los clientes MQTT. Los temas están organizados jerárquicamente, de forma similar a un directorio de archivos o carpetas. Publicación MQTT. Los clientes MQTT publican mensajes que contienen el tema y los datos en formato de bytes. El cliente determina el formato de los datos, como datos de texto, datos binarios, archivos, XML o JSON. Por ejemplo, es posible que una lámpara del sistema doméstico inteligente publique un mensaje sobre el tema salón o luz. Los clientes MQTT envían un mensaje suscribirse al agente MQTT para recibir mensajes sobre temas de su interés. Este mensaje contiene una identificación único y una lista de suscripciones. Por ejemplo, la aplicación del hogar inteligente y su teléfono quiere mostrar cuántas luces están encendidas en su casa. Se suscribirá a la luz del tema y aumentará el contador para todos los mensajes activados. MQTT sobre WebSockets es una implementación de MQTT para recibir datos directamente de un navegador web. El protocolo MQTT define un cliente de JavaScript para proporcionar compatibilidad con WSS para navegadores. En este caso, el protocolo funciona como de costumbre, pero agrega encabezados adicionales a los mensajes MQTT para admitir también el protocolo WSS. Puede considerarlo como la carga útil del mensaje MQTT ajustada en un valor WSS. ¿Es seguro MQTT? La comunicación MQTT utiliza el protocolo SSL para proteger los datos confidenciales que transmiten los dispositivos IoT. Pueden implementar la identidad, la autentificación y la autorización entre los clientes y el agente mediante certificados SSL y contraseñas. El agente MQTT normalmente autentifica a los clientes mediante sus contraseñas, así como los identificadores de los clientes únicos que asigna a cada cliente. Como he dicho, para el funcionamiento de MQTT necesitamos tener un broker o un agente. En el mercado hay multitud de brokers para poder trabajar con MQTT. Pero los más conocidos son Mosquito y Mosca, que ambos son proyectos open source. También tenemos multitud de agentes que son de pago, algunos de ellos con funcionalidades muy específicas. Aquí os dejo una lista con algunos de ellos. Entonces, lo que quiero que quede claro es que para trabajar con MQTT necesitamos tener un broker o un agente que es el que va a gestionar todas las comunicaciones y que luego nosotros conectaremos a ese broker una serie de dispositivos que pueden ser un ordenador, un ESP8266, un ESP32, un Arduino o lo que nos venga en gana. Por supuesto, ese dispositivo tiene que contar con funcionalidades MQTT. Ya sé que este primer vídeo, que es todo teoría, es un poco lioso, pero creo que era necesario hacerlo. Una vez que hayamos comenzado a realizar ejemplos reales de funcionamiento de MQTT, podéis volver a este vídeo y repasarlo, de forma que muchas de las cosas que ahora no entendéis porque os he metido un rollo de teórica que es la leche, sí será más fácil de entender una vez que estéis trabajando con el protocolo MQTT y veáis cómo se publica, cómo se suscribe, cómo se desuscribe y cómo se realizan todas las gestiones a través del protocolo MQTT. Si ves que este vídeo es de tu interés, te agradecería que me dieras un like y me dejaras un pequeño comentario, porque como siempre digo, si veo que hay mucho interés, le daré prioridad y sacaré más rápidamente los siguientes capítulos dedicados a MQTT. Se despide de todos vosotros y hasta los siguientes vídeos, José Luis. Un saludo, tecnoadictos.